Sobre ese juicio que enfrenta la presidenta Dilma Rousseff, que ya fue aprobado un proceso de impeachment por la Cámara de Representantes brasileña en los pasados días, quiero preguntarle cuál es el horizonte que le espera a la presidenta Rousseff. Entiendo que tiene que pasar por el Senado, que el Senado tendría que votar por una mayoría simple para adelantar ese proceso de impeachment. ¿Cuál es el panorama en este momento para Dilma Rousseff? Es un panorama que va a ser muy rápido en el Senado en esta primera fase, que es la fase en la que el Senado examina el proceso en la Cámara de un punto de vista formal y jurídico, sin entrar todavía en el contenido de las acusaciones. El Senado tiene 10 días para pronunciarse al respecto. Si el Senado concluye que el proceso de la Cámara está bien hecho desde el punto de vista jurídico y formal y vota favorablemente por la instalación del proceso, la presidenta entonces es retirada de sus funciones y asume el vicepresidente. Esta votación se da por mayoría simple y seguramente será alcanzada el día 10 o el 12 de mayo. En un proceso similar, en el año 92, enfrentó el juicio político el entonces presidente Fernando Collor de Mello y, sin embargo, en la mitad del proceso para su destitución, Collor de Mello renunció. ¿Debe renunciar en medio de este proceso Dilma Rousseff? Bueno, no lo sé, es una decisión de ella personal. Ahora, lo que considero es que una vez se votó este proyecto en la Cámara, este proceso, con una votación tan amplia, fueron 367 votos contra 137. Es una manifestación de la mayoría política muy amplia y la opinión pública brasileña desea un cambio, que no tiene más condiciones de gobernar a la presidenta, condiciones políticas. Teniendo ella estos crímenes de responsabilidad contra la Constitución, contra el estamento, ella incurre en estas penas que están previstas en la legislación brasileña para quienes cometen estos actos. Yo no tengo duda de que el Senado va a tratar de hacer un proceso lo más rápido posible y, claro, tiene el derecho a la defensa la presidenta. Sin embargo, la presidenta ha sido desafiante, ha dicho que es víctima de una persecución política y que todo este proceso en su contra se trata de un golpe de Estado y una amenaza a las instituciones del Brasil. Y palabras similares también ha pronunciado el secretario general de la Organización de Estados Americanas, el uruguayo Luis Almagro, quien ha dicho que no hay motivos para adelantar este proceso contra Dilma Rousseff. ¿Usted cómo responde a esas aseveraciones de golpe de Estado? Bueno, sería un golpe de Estado curioso, porque es un golpe de Estado decidido por el Congreso Nacional. Después de que una comisión especial formada en la Cámara haya debatido esta cuestión, de que se haya pronunciado sobre un pedido de impeachment suscrito por 3 de los mejores juristas brasileños con el apoyo de la Orden de los Abogados de Brasil y la supervisión estricta de la Suprema Corte brasileña, que en 2 veces ya se había pronunciado sobre la regularidad del proceso en curso. Así que la presidenta efectivamente cometió delitos graves. Ella cometió crímenes contra el presupuesto público. Manipuló el presupuesto público. Utilizó artificios contables para disfrazar la situación de la crisis fiscal que existía en Brasil durante las elecciones. Para con eso no revelar a los ciudadanos brasileños la gravedad de la situación que Brasil estaba viviendo. Un completo descontrol de las cuentas públicas. Eso tiene consecuencias muy graves sobre la vida del país. Cuentas públicas completamente desarmadas, un déficit fiscal enorme que se reveló después de las elecciones, tiene como consecuencia la inflación, tiene como consecuencia el desempleo, un paro terrible. Más de 10 millones de desempleados en Brasil. Solo en los últimos 2 años fueron 3,5 millones de nuevos desempleados. La economía brasileña se retrajo. Hay una retracción del Producto Interno Bruto per cápita de cerca del 9%. Ni en la crisis del 29 pasó algo similar. Y además de esto, un enorme y colosal escándalo de corrupción, de manipulación, de cuentas públicas también, desviadas en favor de su campaña electoral y del Partido de los Trabajadores. Entonces, estos delitos están plenamente caracterizados.
Quien comete esos crímenes en el Estado de Derecho tiene que ser castigado. Y el castigo que prevé la Constitución brasileña para estos crímenes, cuando el presidente los cometió, es la pérdida del mandato decretado por el Congreso. Así que todo lo que está siendo hecho es el cumplimiento de la Constitución brasileña. Bueno, es lo que está pasando en Brasil. Ahora, la presidenta Dilma Rousseff está haciendo, digamos, en el derecho de hacer una defensa puramente política de su mandato, porque es legítimo. Pero ella no tiene el derecho de hacer lo que está haciendo. Cuando la presidenta dice que está en un golpe de Estado en Brasil, ella está pasando la imagen de un Brasil desorganizado, de un Brasil caótico, de un Brasil donde no existe ley, donde no existe constitución. Eso es una mentira. Eso incluso aleja a los inversionistas externos que quieren verificar la economía brasileña y, bueno, teniendo la oportunidad de inversión, se retraen frente a esta propaganda negativa que la presidenta hace y que acaba teniendo eco en una institución, bueno, en la presidencia de una institución, por ejemplo, el señor Almagro, que está hablando de esto, algo de lo que no conoce. Sin embargo, usted se refiere al escándalo de corrupción y desde afuera parece ser que el escándalo no se limita solamente al partido de gobierno, al Partido de los Trabajadores, sino que es algo que ha cobijado no solamente a la petrolera Petrobras, sino a las grandes compañías, buques insignias de la industria brasileña y a todos los partidos, o en gran parte de los partidos que hoy son parte del mapa político brasileño. Incluso en la Cámara de Diputados que votó para adelantar el proceso de juicio político, hay un porcentaje alto de sus miembros que también están investigados. ¿Eso le resta legitimidad al proceso que está adelantando el sector judicial de Brasil y los parlamentarios? Mire, yo creo que la corrupción, infelizmente, existe de una manera muy similar en la política brasileña, como infelizmente ocurre en otros países del mundo y particularmente en nuestra América Latina. Pero también existe un movimiento hoy en América Latina de repudio a la corrupción. Y en Brasil tenemos, felizmente, una policía federal muy bien organizada, con conexiones con otros centros de investigación del mundo, que está persiguiendo este dinero desviado y que fue puesto en paraísos fiscales. Tenemos una justicia independiente. Hoy está preso en Brasil uno de los mayores empresarios, si no el mayor empresario de Brasil, Marcelo Odebrecht, dueño de una gran empresa de obras públicas, Odebrecht. Un exministro que fue el ministro más importante del gobierno de Lula está preso también. El tesorero del Partido de los Trabajadores preso. Así que tiene una justicia independiente que va detrás de ellos. Quien tiene la culpa pagará. Esto es importante en Brasil. La justicia continuará su trabajo, responsabilizando a aquellos que cometieron delitos. Ahora, en el caso de la presidenta Dilma, ella cometió un delito, sí, y ella será juzgada como manda la Constitución por el Congreso Nacional.